Buenos días. Gracias a los organizadores por haberme invitado a en esta reunión tan importante. El día de hoy yo les voy a mostrar lo que sabemos acerca del aporte genético, de la susceptibilidad a la sensibilización a los ácaros. Y bueno, a mí me gustaría que al final de esta charla todos podamos estar de acuerdo o que ustedes puedan analizar que los antecedentes genéticos de un individuo que el antecedente genético de un individuo determina la alergicidad. Es un concepto bastante conocido, pero todos sabemos que hay muchas moléculas alergénicas y que algunos de ellos tienen propiedades particulares, como pueden tener funciones enzimáticas, pueden tener hemostabilidad, pueden tener actividades de los epitelios, etcétera, que pueden hacerlos más alergénicos, pero nosotros sabemos que al final es el genotipo del individuo, del huésped, el que va a determinar si va a determinar con moléculas IgG o si va a responder con moléculas IgG o ambas moléculas. Y bueno, aquí podemos ver, tenemos RP2, RP1 y con esta gente habrían ser unos propuestos a la susceptibilidad que podrían responder. Bueno, el hecho de que son individuos que tengan monosensibilización nos dice que hay un control de la especificidad de esta respuesta. Esto es un ejemplo de una cohorte FRA que nosotros tenemos aquí en Colombia, que a la edad de 2 años de edad, este niño ya está sensibilizado al bromia, pero no está sensibilizado a dermatofagoides steronidos o ascaris. Y aquí podemos ver el incremento, el IgE total. Él está predispuesto a ser atópico, pero es interesante que solamente es a Ablonia. Nosotros hemos seguido esta cohorte que a la fecha tiene 250 niños y podemos ver que hay definitivamente algunos que son sensibilizados a Blomia, pero no a los dermatofagoides y no al ascaris, que es un hematod que muestra reactividad cruzada. Por tanto, habla mucho acerca de esta predisposición a reconocer algunos ácaros, incluso las especies de ácaros se puede tener esta predisposición. Si lo vemos de una manera más global, pueden ver que hay pacientes que tienen esta predisposición a alergenos de mascotas o a alergenos de comida. Esto es algo que se lo pueden aplicar a diferentes fuentes alergénicas, pero el concepto es este de que hay monosensibilización, que algo que controla la especificidad. Por otro lado, nosotros también podemos ver, y de pronto usted puede estar muy familiarizado con este concepto, que se tiene la dispersión en los niveles de anticuerpos. Y cuando usted hace esto, va a haber pacientes que pueden estar sensibilizados, pero producen niveles bajos, y otros que producen mucho. Y aquí podemos ver ejemplos. Esto es la cohorte de niños. Aquí vemos que algunos proceden muy pocos niveles de IgE y otros que producen muchos. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos decir, esto es debido a la exposición. Pero aquí en Cartagena, todos estos niños viven en el mismo barrio y todos tienen más o menos la misma concentración de alergenos en sus colchones, porque nosotros los hemos titulado así, que debe algo que está sucediendo. Y si usted analiza los alergenos purificados, también podemos ver la dispersión. Por lo tanto, van a haber gente que tiene predisposición a reconocer los alergenos específicos a los ácaros y personas que tienen predisposición a producir mucho de este IgE. Y más importante aún, también hay individuos que reconocen panalérgenos para invertebrados, los cuales tienen implicaciones desde el punto de vista genético, porque usted puede estar sensibilizado o predispuesto a la sensibilidad a alérgenos específicos a
ácaros o puede estar predispuesto a especificar panalergenos, entonces va a ser alérgico no solamente a los ácaros, sino también a a las cucarachas y a muchas otras fuentes que pueden tener este alergeno. Entonces podemos ver que lo que está pasando con este individuo, lo que tienen y lo que pueden producir esta cantidad. Esto es un fenómeno que ha sido observado en todas las poblaciones, como en Singapur, por ejemplo, que es una región tropical, y podemos ver que hay esta dispersión en la cantidad de IG específico para estos ácaros, y podemos decir sí, porque las otras fuentes son menos prevalentes, pero aún así dentro de la gente tenemos la dispersión, por tanto debe haber algo que está pasando. Podemos ver este estudio que si usted toma en cuenta el nivel de exposición, se puede ver que si un niño tiene más de un padre con fiebre, la predicción de las moléculas alergénicas a los cuales puede ser sensibilizado por los ácaros se duplica. Además del nivel de exposición, esta predisposición que proviene por parte de los padres, y esto habla mucho acerca de los efectos genéticos, y de hecho la heredabilidad de la respuesta IG específica ha sido calculada de 34 a 80%. De los casos, nosotros definitivamente podemos decir que muchos factores que influencian la respuesta IG a alergenos, pero esto es un rasgo complejo, y además de eso, del anfitrión huésped, tenemos varias barreras que incluyen un complejo de biocompatibilidad, el locus IH, el cromosoma 5, y yo les diré más adelante acerca del cromosoma 13 locus que hemos identificado en nuestros estudios. Pero ustedes tienen esto, y este genotipo puede tener especificidad entonces de IG, de las tasas IG a IgE. Hay otros factores porque es un rasgo complejo, y también está involucrado el medio ambiente, como se pueden ver, los factores de riesgo que pueden afectar las propiedades biológicas de los alergenos, que Ana ya ha mencionado estas propiedades y estos aspectos estructurales, y también la estructura molecular y el tipo de epitosis. En las próximas diapositivas les voy a mostrar qué genes conocemos y que son parte de esta predisposición a los alérgenos, a los ácaros. Bueno, en la primera vez que se mencionó que el complejo de histocompatibilidad mayor y en los haplotipos estaba relacionado con la desensibilización a los alérgenos fue en esta publicación del 72, y ellos presentaron que la HLA, que habrían haplotipos asociados a la respuesta a racoid. Después de eso, habían otros estudios incluyendo algunos por parte de nuestros laboratorios, mostrando que había una segregación de ciertos haplotipos en familias con asma alérgica. Y estos individuos eran sensibilizados a las dermacorticoides farina. Por tanto, hay otros estudios que muestran que en familias caucásicas la asociación del HALD, que es una región que está relacionada con la desensibilización al dermatocoides termísimos, y también ha sido confirmados por otros estudios que muestran que hay unas hojas que hay unas que son protectivas, como el DP0401, y para la desensibilización a los alérgenos, a los ácaros, y algo que también incrementa el riesgo. Por tanto, nosotros podemos ver esto estudiado por Stefan de Bueno, y hay diferentes alelos de la clase HLA2 estuvieron asociadas, y esto incluye el HLA DP1, el DRB1 y HLA DQB1. En este estudio, esto es la población alemana, esto es la población colombiana de Cartagena, y esto es una población de Corea, y también han encontrado que hay asociaciones con la susceptibilidad a ciertos alelos y la protección con otros alelos. Así que definitivamente hay un efecto en el MAC. Dependiendo de los alelos que se tienen en esas moléculas, podemos tener la posibilidad de presentar ciertos epitopes que les va a permitir la sensibilización.
Y bueno, esto sucede porque la HAL clase 2 tiene una ranura que es más grande que el grupo de las moléculas HLA. Estos péptidos, por así decirlo, pueden tener 15 aminoácidos, están ubicados en esa ranura. Y si usted tiene un aminoácido que cambia esta interacción, entonces el péptido ya no se puede presentar, o los péptidos que se presentan pueden ser inmunomodulatorios porque tenemos estos epitopos que están promocionando la proliferación o suprimiendo la proliferación dependiendo de la interacción con las células dendríticas. Esto es lo que sucede. Tenemos estas moléculas MLSA, tenemos los péptidos y dependiendo en sus alelos van a tener la posibilidad de ubicar estos péptidos verdes y mostrar la célula dendrítica va a poder mostrarlo y a las células T y se va a poder determinar cuáles son los desenlaces de esta respuesta. También tenemos otro grupo de genes en esta región, los cuales no son alelos HLA, pero son varios genes inflamatorios, incluyendo la linfotoxina alfa, la TNF, las moléculas de complemento, y esto que es una molécula butirofilin, la cual es un homólogo de la B7, que es una molécula coestimulatoria. Durante una presentación TN que también ha estado implicada en la responsabilidad a dermatosis farina, así que el locus A6P en la cromosoma 6 tiene la especificidad determinada por los alelos, así como también otros genes en esta región. Esto es algo que no se ha comprendido completamente a la fecha y hay que hacer más estudios, especialmente para poder aprender cuáles son los epitopes que están interactuando con estos alelos que generan protección o que están promocionando la susceptibilidad y cómo esto influencia el comportamiento de los clones de células T. Por ejemplo, sí hay estudios en los 90s, pero aún hay mucho que hacer para poder hacer estos polimorfismos en toda esta región. Bueno, además de HLA, no todo es HLA. Y si usted vive aquí en Cartagena, usted puede tener expuestos a dermatofagoides y bromia. Nosotros tenemos personas que teniendo el alelo camina felizmente y no está sensibilizado, o está sensibilizado pero tiene inmunomodulación. Debe haber algo más que determina que la exposición abierta a estas cosas puede aún así tener un pulmón saludable o puede también tener un pulmón muy inflamado con mucha sensibilización IG. Y hay dos puntos que se han descubierto a la fecha en términos de genética, y es que el epitelio, los genes epiteliales que están involucrados en las funciones de barrera y también los genes que están involucrados con las inmunorespuestas adaptativas. Los genes que han estado involucrados en esta respuesta incluyen la señalización de los receptores TL4, incluido L4, el ANAR, la inhibición complementaria con el CG3, la cual ha estado asociada con la sensibilización a los ácaros. También varias moléculas involucradas en las células dendríticas y en su interacción con las células T, los genes involucrados en la inmunomodulación como el IL-10 y también diferentes citoquinas que están involucradas en el TH2. Bueno, nosotros podemos presentar un modelo para las bases de la respuesta IG a los ácaros, en este caso, y este es que si usted tiene un antígeno, que es una molécula que proviene que viene de las heces de la parte del cuerpo, tiene un alergeno, el cual entra en contacto con el huésped y usted va a tener una combinación de los péptidos MFA dentro de APC, y para poder determinar una especificidad más la mala suerte o buena suerte por fuera del locus MCA y las citoquinas locos en las cromosomas, y que teniendo esta combinación por otros genes que estén involucrados se termina teniendo una predisposición a tener una respuesta sesgada al TH2, al alergeno más y a IG, y después hace este alérgeno en un antígeno. Porque usted lo hace, porque si no puede tener respuesta diferente con el IG4 o IgG4 o
IgG y luego este antígeno ya no es un alergeno porque no está induciendo el Ig. Por eso es que les digo, es que es el huésped el que determina que esto termina siendo un alergeno. Pero esto no es un resumen de los genes que han estado todavía implicados en la predisposición, en la sensibilización a los ácaros. Eso incluye las citoquinas y también vemos el IL-33 y el IL-1. Pero esto ya se han publicado, el IL-T tiene muchos estudios, el IL-4 y el IL-3 que también... y también tiene el IL-18 y el IL-9 y el receptor de TFG-beta. También hay genes de inmunidad innata como el N2 que Jana Pombe ha mencionado que interacciona con el alergeno. Y aquí de la gente que tiene ciertas variaciones en el gen MD2 pueden estar más predispuestas a reconocer los alérgenos a los ácaros, lo cual tiene sentido. Asimismo, los alelos en la región LH y la butirofilina, los factores de transcripción que están involucrados en la diferenciación de TH2 y la inmunomodulación, los genes involucrados en el metabolismo de los leucotriones, los mediadores intracelulares, y yo les voy a decir más adelante los genes que están en el cromosoma 13, lo cual implica dos genes que están asociados a la sensibilización de los ácaros y también los receptores insulares y su sustrato 2. Ustedes pueden ver que son muchos genes más la susceptibilidad en el MSA. Bueno, todos estos genes, hay uno que se ha replicado muchísimo, que es la región en el 5Q3, los cuales han sido observados por estudios de candidatos, estudios de vinculación, y más reciente se ha propuesto el mecanismo por el cual funciona este locus, porque no solamente son los poliformismos que determinan qué tipo de moléculas se van a enlazar con ese locus. La variación en estos genes, todos los que están acá van a reclutar GATA3 y L4 y van a crear complejos moleculares que van a llevar a la expresión o la expresión incrementada de L4 y L5 y L13 como un grupo, como un clúster. Y esto es muy importante porque recientemente se publicó por Michael Cavi un estudio mostrando asociaciones. Podemos ver polipomorfismos en el L4, en el L13, que eran los hallazgos más significativos, fue en un rat 15, y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el locus o cuál es la causa, la barrera causativa? No podemos hablar acerca de unas variantes causativas, sino que son muchas variantes en una secuencia que, dependiendo de las moléculas que reclutan, pueden aproximar factores de transcripción e iniciar toda esta transcripción y el proceso de TH2. Y también quiero mencionar el rol de IL-10, porque no solamente es la producción de Ig o la respuesta sesgada de TH2, también es la regulación. ¿Qué pasa cuando se encuentra el alergeno? Y aquí también es muy importante el IL-10, porque esto es una molécula que durante el priming del antígeno puede generar una diferencia en la manera en que el alergeno es visto. Este poliformismo de IL-10, cuando el individuo tiene este polimorfismo, puede tener estos tres genotipos. Y si usted toma el PBNC de estos individuos y usted los estimula, usted puede ver que empiezan a tener diferencias en los niveles de otras citoquinas que no sean IL-10. Y estas citoquinas están en genes diferentes. El IL-9 está en otro locus. Es como un polimorfismo puede tener efectos en el mismo gen, pero también puede afectar otros genes, y esto tiene que ver con la manera entre que estos SNP influencia los pasos más tempranos del contacto entre el DC y TC y cómo van a producir más citoquinas más adelante. Podemos ver cómo todo eso depende en la producción, por ejemplo, de IL-9, este polimorfismo.
existe el individuo que produce más y esto puede ser explicado porque esto se puede activar y pueden terminar produciendo más moléculas TH2 y al final es una combinación del sitio, de otros genes que afectan, además del MAC y esto crea una combinación. El punto hoy es que más allá de estas asociaciones, cuando eso tiene un valor P y cuando uno dice, bueno, sí, puede incrementar o reducir el riesgo, pero ¿cómo? Y eso sería el punto. Para estudiar los efectos funcionales de las variantes, usted necesita contar todas estas y tomar en cuenta también las modificaciones epigenéticas, las interacciones del gel con el medio ambiente. Y calcular cómo estas cosas influencian los niveles de la citoquina o de un receptor o de un factor de transcripción y después poder ver cómo esto afecta la calidad de la proteína y los niveles y qué vías están involucradas terminando en un rasgo muy complejo. Y para algunos genes así es bastante claro que, por ejemplo, para IL-10 es un ambiente que tiene los efectos muy bien descritos. Se puede tener el poliformismo, pero dependiendo en el nivel de la exposición a los alérgenos del ácaro, como tienen los colchones, etc. Todo eso, el polimorfismo le puede dar la predisposición o el riesgo y para estos hay muchos estudios para demostrar que estas variantes afectan los niveles del mensajero. Y bueno, pero son unos cuantos genes de toda la lista que les mostré, así que los próximos años tenemos que ver más estudios explicando cómo estas variantes están relacionadas con la sensibilización y la respuesta inmune a los ácaros. Bueno, hace unos años se inició el boom de los estudios de asociación de los genes y aquí podemos ver un ejemplo. Este fue un estudio que hizo Hinsen, donde hizo una asociación de geno para la sensibilización a la alérgica, combinando la alergia a los ácaros con la alergia a la hierba, al pasto. Entonces podemos ver que todos los genes que tienen una asociación significativa con sensibilización alérgica, receptores TOL, TLCP, este locus es un huérfano que no está bien estudiado y no sabemos qué hace, los receptores IL, y aquí proviene nuevamente el HLDQB1. La región HLA tiene que esperar 20 años para poder estar validada o reindicada en el área de los genomas. Entonces todo el mundo dice, los sitios más importantes están en el HLA. Sí, eso es así y siempre sale en estos estudios de asociación, pero también tienen muchas otras moléculas para poder resaltar los receptores IL4 y así ven que todos estos cromosomas y las señales salen. Tenemos un fenotipo que es complejo, que es poligénico y que involucra muchos genes. Bueno, también me gustaría llamarles la atención en este estudio, que es una réplica de lo que hizo Ramasamy, donde ellos han descubierto, ellos han visto la asociación acá, en este gen, en este estudio que fue hecho por Ramasamy, y han podido replicar en la población de Singapur, y yo pongo este estudio porque hay muchos alergenos. Y ustedes pueden ver que hay poliformismos que están asociados con la sensibilización a los alérgenos del hogar, como en este locus. Pero hay otros que están asociados con la rinitis y la desensibilización. Nosotros también podemos hablar aquí como una escalera donde tienen genes y poliformismos que les da susceptibilidad a la parte de la sensibilización, porque se necesita otros daños para poder terminar con rinitis o para poder terminar con asma. Y tienen otros SNPs que definitivamente están afectando tantos fenotipos. Esto también tiene mucho que ver con la penetración de los alelos, pero esto es un buen ejemplo donde tenemos SNPs que están asociados con la rinitis y los ácaros, y tienen una lista que están asociados con
Y en Corea también tienen un estudio donde tienen estos estudios OPI-RQ1, DOC10, pero todos estos SNPs están en las regiones intergénicas en estos cromosomas, y si nosotros no sabemos qué hacen, es pues para decirles que no simplemente podemos pensar en TH2 y esta historia de las citoquinas, que hay muchas otras cosas que necesitan ser explorada, y estas cosas están relacionadas con la dopamina y con los opioides y los receptores que están involucrados en la neuroinflamación. Ahora, en la última parte de mi charla, quiero comentarles brevemente acerca de un estudio que nosotros hicimos en nuestro grupo para poder analizar las variantes que están asociadas con la respuesta IgE mediante secuenciación, porque el problema con el IgE es que se tienen alergenos comunes, que se tienen poliformismos analizados, pero se pasa para alto y se tienen... hemos hecho la selección de muestras y nosotros hemos captado 14 regiones. Y nosotros podemos ver, hicimos la bioinformática de los genotipos y podemos ver estos diferentes individuos de Cartagena que producían mucho IgE específicamente de Ascaris y unos que no, ácaros y Ascaris y unos que no. Y nosotros encontramos asociaciones con diferentes regiones, confirmando, por ejemplo, la asociación de STAC6, asociación con I5, con IL13, pero a mí me gustaría resaltar el IRC2, que es el sustrato de receptor de insulina, que fue un SNP que se encontró en individuos que producían alto GIS a los dermatofagoides, que es muy significante y resiste todas las correcciones que nosotros hicimos. Y también esta asociación con apiridrolases, que también está asociado con el Deuteronissimus y con el Ascaris. Y estos dos genes están en un locus que está en el cromosoma 13, y nosotros estamos proponiendo como un locus, como un nuevo locus para la regulación de los niveles IgE. Los substratos de receptor de insulina se han demostrado que están involucrados en la producción de IgE in vivo. Y es interesante porque esto es una molécula que necesita un balance con el STAC6 cuando los receptores IL4 alfa empiezan su señalización. Entonces necesitamos estudiar más lo que el IRC2 está haciendo para poder promover la sensibilización de los dermatofagoides en esta población. También nosotros encontramos en este estudio que algunos genes como la quitenasa 3.1 están asociados con un riesgo incrementado de reconocer y responder con IgE y moléculas nematodas como AB1 y los alergenos que no están relacionados con ácaros como el BETB1. No estuvo asociado a ácaros, pero sí podemos ver que es un locus que da susceptibilidad tanto a los alérgenos parasíticos como a los alérgenos del polen, y pueden ser estos poliformismos ancestrales que pueden en algún punto en el pasado estuvieron involucrados en la respuesta a los parásitos y también influencia la sensibilización a los alérgenos comunes. Para resumir, yo les puedo decir que cuando un alergeno tiene propiedades físicas y químicas, la expresión de proteínas, abundancia, que tanto persiste en la interacción con otros compuestos en aire, con bacteria, con ácaros, la activación, con el sistema de la actividad del epitelio y las proteínas y todo lo que es importante en la alergenicidad, pero es el genotipo el que va a determinar si esta persona va a permanecer siendo no atópico con esta proporción de IgE o se va a convertir en y es atópico. Lo que determina es la genotipo. Así que para concluir, hay varias teorías variedades asociadas con la sensibilización a IgE. Esto involucra genes que controlan la especificidad y la fortaleza de los niveles de los anticuerpos. Los estudios funcionales han confirmado parcialmente el rol del complejo de histocompatibilidad asociado al locus, y nosotros proponemos que los 13Q3 involucrando la respuesta a IgE. Quiero agradecerles por escuchar mi charla y también algunos colegas de nuestro grupo que han estado participando en los datos que les mostré hoy. Gracias.